Mire, a esta hora, Jenner, tenemos nuestro primer invitado de la mañana porque es importante saber desde el Ministerio de Salud cómo está evolucionando este tema del coronavirus en el país. Ahora que, pues digamos, las cifras han cambiado. Ayer teníamos ya la noticia de que superábamos esa barrera de los 1000 casos y eso psicológicamente pues golpea de una forma diferente los ánimos de las personas. Como ya hemos venido contando a lo largo de esta semana, entró el país en una nueva fase, en la fase de mitigación, y todo esto requiere pues nuevas informaciones y nuevas explicaciones por parte de las autoridades competentes. Por eso a esta hora le invito, Jenner, a que tengamos esta conversación con el viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso, quien nos atiende a esta hora. Viceministro, buenos días. Buenos días, Paula, Jenner, a todos los compañeros de la mesa y a todos los oyentes. Viceministro, cerrábamos ayer el día aquí en Colombia con esa noticia de que el país va a empezar a hacer 17.000 pruebas diarias de coronavirus. Esta es una noticia importante porque recordemos que la Organización Mundial de la Salud ha insistido mucho en eso, ha sido enfática en decir que entre más pruebas se puedan hacer, pues allí va a estar el éxito de que pueda contenerse mucho más rápido la propagación del virus. Cuéntenos un poquito cómo va a funcionar este tema de esas 17.000 pruebas, cuándo se van a hacer efectivas, cómo se logró llegar a ese número de pruebas. Lo primero, comentarte que las pruebas de poco sirven si los ciudadanos no hacemos lo que nos corresponde. Esta gran batería de pruebas nos va a permitir determinar los positivos en un mayor número. Sin embargo, si las personas no cumplen las condiciones, no hacen lo que les toca hacer, no nos tomamos todos en serio esta enfermedad, pues los resultados y las pruebas van a servir de poco. Por eso el primer llamado para todos es: seamos responsables con nosotros, seamos responsables con nuestra familia, con nuestras comunidades y la sociedad. Sobre las pruebas, de pronto hacer un pequeño resumen. Teníamos en una fase de contención en las cuales teníamos unos casos claramente identificados, sabíamos de dónde venían, cuáles eran sus cadenas. Entonces las pruebas iban dirigidas a ese número de personas, por eso el número de pruebas era un número de pruebas determinado para esa cantidad de personas. En este momento ya encontramos que de más del 10% de los casos no podemos saber quién contagió la enfermedad, o sea, de dónde viene el origen de la enfermedad. Esto nos indica que hay virus libres circulando, o sea que por la ciudad hay virus libres circulando. Tenemos mayores cantidades de pacientes en estudios sin identificar la cadena en Bogotá, pero también tenemos en otras ciudades. Eso significa que el virus está circulando. Cuando el virus está circulando, la estrategia cambia. Ya no se hace un número de exámenes para los pacientes, sino se empieza a hacer un número de exámenes mucho más grande para la población. Por eso el instituto y el gobierno han venido trabajando fuertemente en fortalecer alrededor de 56 laboratorios, algunos departamentales, unos de las universidades públicas, de universidades privadas y el sector privado, con la cual va a tener una batería de pruebas diagnósticas para este grupo de personas, pero también vamos a hacer estudios generales para población en determinados grupos. Para eso van a estar disponibles después del periodo de aislamiento preventivo obligatorio, van a estar disponibles unas pruebas rápidas, que ya no son las pruebas de garganta que se toman en la garganta, sino que se toman en sangre. Con eso vamos a tener una gran capacidad diagnóstica para establecer las personas que no tienen una cadena clara, si tienen o no tienen la enfermedad, sí. Pero el objetivo de ese diagnóstico es que se queden en casa, que esas personas se queden en casa y no pueden salir, porque estas personas son personas, así estén asintomáticas, son personas difusoras del virus. Sí, viceministro, reiterando un poco la pregunta que hacía Paula, ¿cuándo entran a operar la posibilidad de hacer prácticas todas estas pruebas? Más de 17.000. A ver, eso se va a dar en el transcurso de este mes. Durante el transcurso de este mes van a ir entrando progresivamente. Hoy tenemos al instituto, tenemos 4 laboratorios departamentales ya operando, algunos con un número muy pequeño de pruebas, pero ya operando. Tenemos 6 universidades también trabajando. Ya tenemos laboratorios privados también con pruebas disponibles en el país y ya ejecutándose, y progresivamente van a entrar el resto de laboratorios para tener una gran capacidad de hasta 17.000 pruebas PCR o pruebas de identificación del virus y un número mucho más grande de pruebas para realizar pruebas rápidas y pruebas serológicas
de determinación del antígeno del virus o determinación de los anticuerpos que produce en el organismo el contacto con el virus. Viceministro, ha dicho el presidente que aún no se tiene la información suficiente sobre el comportamiento del virus para saber si la cuarentena, que va hasta el 13 de abril, debe extenderse o no. ¿Cuánto tiempo falta o cuántos días serían prudentes esperar o qué debe pasar para que se pueda tomar ya una decisión al respecto? A ver, ven, te cuento. Nosotros, el gobierno tiene unas modulaciones de la enfermedad que fueron construidas con base en la epidemia en China, ajustadas con la epidemia en Italia y en España, que fueron con las que iniciamos este proceso. Lógicamente, estas son informaciones muy válidas y que nos dan unas tendencias y nos dicen qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada. Entonces, por ejemplo, el virus, de acuerdo con la identificación del genoma, tenemos claro que entró el 26 de febrero de este año y que la semana más crítica sería el 15 de abril si no se hubiera tomado ninguna medida, pero el gobierno tomó unas medidas y producto de esas medidas moduló y se presentaron unos siguientes. Sí, viceministro. Viceministro. Tenemos unos problemas de comunicación con el viceministro. En algunos ítems de esa evaluación, por Adelante. lo menos nuestro grupo de edad es distinto. Por ejemplo, tenemos comportamientos de unidad de cuidado intensivo distintos. Entonces, todas estas modulaciones que ya se tienen y que estamos obteniendo información, por ejemplo, la información de qué está impactando esta cuarentena de estos días, van a alimentar esa matriz que ya se tiene, esos estudios, y van a complementar y van a permitir proyectar mejor, adecuado al día y al momento y a las condiciones del país, los estudios, y por eso el presidente dice, mire, yo voy a tomar unos días hasta tener la información suficiente para tomar las informaciones adecuadas con la calma y la profundidad que requiere este tipo de temas. Adicional, estamos oyendo epidemiólogos de todos los tipos, de las entidades territoriales, de Bogotá, de otros, porque el gobierno quiere tener la mayor información, la información más calificada para poder tomar la mejor decisión en el momento que corresponda. Viceministro, ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, nos decía que a pesar de que ya hemos sobrepasado estos 1000 contagios, esta cifra corresponde a una foto que podríamos tener de aproximadamente hace unas 2 semanas. ¿Cuándo esa cifra de contagiados podríamos considerar es la foto instantánea? A pesar de que ya tenemos estas 17.000 pruebas y de que se empezarían a poner en práctica a lo largo, usted nos dice que de un mes. ¿Cuándo podríamos decir, uy, la cifra que tenemos hoy es muchísimo más real al día? A ver, hoy todos tenemos que tener claro que la cifra de diagnosticados no es la cifra real de personas que tienen la enfermedad. Hay otras personas que tienen la enfermedad. Se calcula que entre 1, 4, 5 o más pueden tener la enfermedad por cada diagnosticado en los estudios mundiales. Eso no lo conocemos para el país y eso es gran parte de lo que queremos averiguar con parte de los estudios que hoy ya están disponibles. Pero como usted dice, el ministro le cuenta, lo que estamos viviendo hoy son los estudios de los pacientes que se tomaron los exámenes hace unos pocos días, pero que contrajeron las enfermedades días atrás, de personas días atrás. Eso significa que esta es la historia, hoy es la historia de hace 2 semanas. Entonces tenemos que esperar que transcurran unos días para tener una información más ajustada a la cuarentena, porque lo que estamos viviendo hoy es el resultado de antes de la cuarentena. Vamos a ver si la cuarentena nos permitió achatar esa curva de crecimiento o no, o en qué grado nos permitió hacer. Dependiendo de ese achatamiento de la curva, de esa tendencia, el achatamiento es que se crezca en un número menor de casos todos los días, se van a tomar las decisiones que pueden ser la ampliación de la cuarentena, puede ser una cuarentena más fuerte, puede ser una regulación como venía antes con algunas modificaciones. Ya se tiene planteado una serie de alternativas y opciones que van a depender del comportamiento de la enfermedad, pero hay que tomarla en el momento que corresponda y con la información que corresponda. Eso se va teniendo a lo largo de los días, y pues se va a tomar en el momento indicado. En este momento nos queda algo más de una semana larga de cuarentena y pues es la semana
para los estudios, para los análisis y tomar las mejores decisiones para el país. Importantísima la aclaración que usted nos hace acerca de ese número de contagiados que hoy conocemos que vienen de hace 2 semanas atrás. Ese es un dato bien importante. Viceministro, de los 1.065 casos confirmados que tenemos hoy, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el balance? ¿Cuántos de esos pacientes se encuentran en unidad de cuidados intensivos? ¿Cuántos están en cuidados intermedios? ¿Y cuántos o qué porcentaje se están recuperando en casa? Tenemos 119 hospitalizados. Dentro de estos tenemos 47 en unidades de cuidado intensivo y 3 en unidades de cuidado intermedio. Tenemos desafortunadamente 17 personas fallecidas, una muy buena cantidad de personas de la tercera edad, pero también personas adultos y jóvenes que presentaban algunas comorbilidades o casos severos. Esto es una advertencia porque no solamente afecta a la tercera edad, afecta a otros grupos poblacionales y si bien tiene unos factores previamente definidos, algunas que llamamos comorbilidades o enfermedades preexistentes, pues esto nos afecta a todos y por eso el compromiso es de absolutamente todos y el trabajo es de todos. Pues es ardua la labor, es arduo el trabajo que tienen por delante, siguen haciéndolo, como hemos reiterado en varias oportunidades, 24/7, por seguir conteniendo este coronavirus. Es el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, gracias por madrugar con nosotros aquí en Redman Noticias. Un feliz día. Muchas gracias a ustedes y recordarle a los ciudadanos, el compromiso es de todos. En este partido no hay suplentes, en este partido todos jugamos. Y el trabajo de todo eso es una enfermedad grave, esta es una enfermedad que va a seguir causando decesos, es una enfermedad que va a seguir afectando, que va a seguir creciendo y en la medida del trabajo de todos, del compromiso, del aislamiento, del lavado de manos, de las personas con síndromes gripales que se queden en casa, seguramente vamos a tener una mejor evolución de la enfermedad y vamos a tener menos complicaciones.